Muy bien, chicos, muy buenos días con todos. Repito, para mí es un placer compartir con todos ustedes esta mañana. Espero que me pueda dejar sus preguntas y sus consultas aquí abajo. Si usted lleva la contabilidad de un restaurante como yo, por ejemplo, puede estar en estos problemas, en estas consultas. El chat y el teléfono de Suna saturados. Hace 2 días que cuesta muchísimo encontrar cupo para que un asesor nos pueda atender. Y justamente el día de hoy vamos a responder varias preguntas acerca de cómo impacta este aumento progresivo del Foncomún en este caso, el IGB que cobramos a nuestros clientes y qué hacer para la declaración del periodo enero 2026. Entonces, para ello, vamos a empezar a revisar la base legal para poder ponernos en contexto. La ley 32.387 nos decía claramente que el Foncomún iba a ir en aumento, ¿correcto? El punto es que esta ley no es nueva, esta ley salió el año pasado, pero como en ese momento, el 2026, se veía lejano, o nos olvidamos, SUNAT también parece que se olvidó, y el 1 de enero ya entra en vigencia. Entonces, esta ley, la 32.387, nos dice en su artículo 2 que el Foncomún incrementa a partir del 1 de enero del 2026 y seguirá incrementando hasta el 2029. Entonces, los que aplican la tasa del 18%, porque cabe aclarar que no todos los restaurantes y hoteles se acogieron a la ley 31556 del 10%, no todos los restaurantes se han acogido, ya en breve vamos a explicar por qué. Los que se hayan acogido sí van a tener un impacto porque la ley del 10% claramente dice que el 8% es IGB y que el 2% es, en este caso, impuesto a la promoción, a la compensación municipal, ¿no? Entonces, en este caso, a nosotros nos genera un problema, primero, porque SUNAT no había hecho los cambios en su sistema de facturación. Si tú emites comprobantes desde el portal de la SUNAT, te darás cuenta que todo enero ha seguido permitiendo que se envíen los comprobantes al 10%. Lo primero que debemos aclarar es que este problema no solamente será de este año. El otro año hay que aumentar la tasa. El otro año también, hasta el 2029, se va a ir incrementando hasta que llegue a un 2%. Y ese incremento va a ser desde el 2026 hasta el 2029. ¿Correcto? Entonces, la base legal para este cambio es la ley 32.387. Ahora, por ahí me hicieron una pregunta el día de ayer, me acuerdo, y me consultaron, ¿no? Es que este cambio en el Foncomún, un contador, una persona por ahí dijo que era para ciertos restaurantes, en la medida que apliquen la tasa del 10. Quizá esa era su opinión, porque, como les vuelvo a repetir, no todos aplican la tasa del 10% en hoteles y restaurantes. Y para explicar un poco más a fondo cuál es la problemática, justamente es que yo ahorita voy a presentarles un Excel para poder hablar en números esta diferencia en nuestro sistema y en nuestro PDT respecto a todo este problema, ¿no? Entonces, yo le decía que la base legal para el aumento progresivo de la tasa del Foncomún es la ley 32.387. Le pregunto al público, en base a lo que hemos visto, la ley 32.387 nos dice que el Foncomún va a sufrir un único incremento, o nos dice que el incremento va a ser progresivo. ¿Qué nos dice la ley 32.387? ¿Que el incremento es de una sola armada o que va a ser de manera progresiva?
¿Qué me dice el público aquí en el chat? Buenos días, buenos días. ¿Qué nos dice? De que va a ser progresiva. No te preocupes, JC, en breve lo vamos a ver, no se preocupe, ya también vamos a ver el tema de las compras. Primero hay que ponernos en contexto, ¿ya? Perfecto, Ana María, un momento, vamos a ponernos en contexto. Entonces, primero que la ley 32387 nos dice que el aumento es progresivo. 0.5 para el año 2026. ¿Quién me dice hasta qué año se va el aumento? ¿Hasta el 2028? ¿Hasta el 2030? ¿Hasta el 2029? A ver si estuvieron atentos aquí en el chat. Hasta el 2029. Muy bien, Julia. Entonces, es un aumento progresivo que, como bien lo dice la norma, significa un aumento gradual a lo largo de 4 años de un 2%. ¿Ya? Eso es lo que va a ir aumentando, así que probablemente no sea el primer seminario que hablemos sobre el cambio, porque el otro año tendremos que estar al 11, el otro al 11.5, el otro al 12%, ¿ya? Ahora, dicho esto, ¿qué significa para una empresa que no es hotel y restaurante? Ojo, vamos a empezar por acá. Una empresa, digámoslo así, que está tributando, que está aplicando en sus comprobantes el 18, ¿no? Antes de la vigencia de esta normativa, el IGB que recaudan las empresas, porque recuerda que el IGB no lo asumes tú, lo asume el consumidor final. Ese IGB era del 16% de IGB y del 2% del IPM, ¿correcto? Así estaba conformado el 18%, ¿ya? La tasa no va a cambiar, la tasa del 18 sigue siendo la misma. Si ahora este 2% se ha convertido en 2.5, ¿cuánto me faltaría para llegar al 18 a partir del año 2026? ¿Cuánto me faltaría? A ver, ¿qué me dice el público para completar para aquellas empresas que facturan en base al 18? ¿Cuánto me faltaría? Me faltaría 15.5, ¿cierto? 15.5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, a partir de este año, las empresas que en este caso tienen una facturación del 18, se compone así el nuevo 18%, ¿sí? Pero al final, ¿cuánto le cobras a tu cliente? ¿Cuánto le cobras? Tú le cobras el 18%, porque por ejemplo, recuerde, si usted vende una computadora, por ejemplo, si usted vende una computadora a 3,000 soles, yo le pregunto al público, ¿todo es para usted o una parte es impuesto? Cuando usted vende una computadora en una empresa, por ejemplo, de este tipo de giro, ¿estos 3,000 soles, todo es para ti o una parte es impuesto? Una parte es impuesto, ¿cierto? No toda la parte me pertenece. Por lo tanto, de estos 3,000 soles, a mí solamente me pertenece, en este caso, 2,542 soles. Y eso hace 3,000 en el total, ¿cierto? Ahora, este IGB está compuesto, en este caso, este 18%, ¿correcto? Este 18%. Esto en total suma 18, quiere decir que el 15.5 es de el IGB y el 2.5 es el IPM, ¿no? Esa es la diferencia en una empresa normal. Y en una empresa que aplica el 18 no hay problema alguno, ¿correcto? El problema viene para los que se acogieron a la ley 31556. En este caso, ¿quiénes pueden acogerse a la ley 31556? Evaluando el aspecto legal de quienes pueden aplicar esa tasa preferente del 10%. Primero evaluemos quiénes, por favor, hay que hacer un recordar para poder situarnos en el tiempo, en el espacio. ¿Quiénes podemos aplicar esta tasa del 10% o que era del 10%? ¿Quiénes? A ver, dime un ejemplo. Muy bien, Julia. A ver, la ley 31556 dice
hoteles y restaurantes, pero deben cumplir ciertos requisitos. ¿Quién me hace recordar cuáles son los requisitos para que un negocio de hotel y restaurante se acoja a la ley 31556? Porque este es un aspecto muy importante. Ya en breve, como les ofrecí ayer a mis alumnos, ya en breve les voy a comentar cómo la SUNAT el año pasado empezó a fiscalizar si los contribuyentes se habían acogido correctamente a esta tasa del 10%. Ya, ¿qué me dice el público? Por ejemplo, muy bien, por acá su compañero dice que los ingresos, muy bien Cheryl, muy bien Shirley, perdón, muy bien Julia, dice que los ingresos no deben superar las 1.700 UITs. ¿Es correcto? Esa es una limitante para que tú te puedas acoger a ese IGB. ¿Qué más dice? Por acá su compañero tiene mucha razón en lo que dice. Dice que el 70% de esos ingresos deben ser del rubro, ¿correcto? O sea, el 70%, si tú tienes varios giros del negocio, entre comillas, el 70% deben ser de la actividad de hotel y restaurante, ¿correcto? ¿Qué es lo que más dice para acogerte al IGB del 10%? Ya que los ingresos sean mayores, pero hay un requisito muy importante. ¿Quién me dice cuál es el requisito que falta? Ya me dijeron de los ingresos, ya me dijeron tanto del porcentaje como del monto anual, ya me dijeron el 70%, pero falta. El CIU, ya, muy bien, el CIU, dice Doris, o sea, el Código Internacional Uniforme en ficha RUC tiene que ser el correcto de restaurante y hotel también, pero falta otro requisito. ¿Quién me dice el requisito que falta? Dice, solo micro y pequeñas empresas. Muy bien, no pertenecer a grupo económico, correcto. No pertenecer a grupo económico. Y esto es muy importante porque esta es la razón por la cual SUNAT quiere desconocer el IGB del 10% a varios contribuyentes y eso lo vamos a hablar de manera posterior. Ahora, si usted revisa el reglamento de la ley 31556, no nos estamos inventando nada, todo está aquí, plasmado en la norma. El Decreto Supremo 237-2022-CF que reglamenta la ley 31556 nos pone las cosas un poco más claras respecto al acogimiento correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice que, vamos a verlo de esta manera. Primero, mira, dice o define qué es un hotel y qué es un restaurante. Dice servicios comprendidos en la clase 5510, revisión 4. Y los restaurantes son la clase 5610. Entonces, los que vienen aplicando ese IGB del 10% tienen que revisar que su CIU sea correcto, porque si no es el correcto, está fácil para que SUNAT haga cruces de información. Incluso, mire, el reglamento habla claramente de IGB y de IPM, porque ambos es lo que tú le cobras al cliente, ¿ya? Listo. Ahora, si usted evalúa, dice claramente, artículo 3, la tasa especial del 8% del IGB solo es aplicable a las operaciones de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos en los meses en los que cumplan ciertos requisitos. De la lectura de esta norma, de este reglamento, podemos concluir que ¿cuál es el IGB? El 8%. Recuerde, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a decir que el IGB es del 10%, pero en realidad es del 8 más el 2% de impuesto de promoción municipal, ¿correcto? En el artículo 4 menciona el límite máximo de ventas al año, que efectivamente son 1.700 UITs. También nos dice qué hacer
cuando en algún momento lleguemos a superar y luego bajemos los ingresos nuevamente, todo eso lo vemos en el artículo 4. Pero en el artículo 5 también nos habla de lo que dice su compañero. Para efectos de límite, el 70% de los ingresos deben provenir de la actividad de restaurante, hotel y alojamiento turístico. Lo dice el reglamento. Por eso es que sus compañeros me lo estuvieron comentando. Pero en el artículo 7 menciona algo muy importante. Menciona que para efectos de lo dispuesto en el párrafo 2.4 del artículo 2 de la ley, no podrán acogerse aquellas entidades que conformen grupo económico y tengan vinculación económica conforme lo establecido en el artículo 4 del reglamento de la ley MIPE, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un grupo económico y qué significa vinculación económica? ¿Y por qué el reglamento, correcto, excluye a que empresas con vinculación económica no puedan tomar el 10% del IGB que era hasta el año pasado, ¿no? Porque ahora es el 10.5, ¿ya? Entonces, esto realmente es muy importante porque me permite, en este caso, hacerles recordar quiénes pueden acogerse a esta ley 31556 en primer lugar, ¿ya? Quizás es un buen pretexto para que nos pongamos a analizar si están bien acogidos al IGB que permitía, ¿no? Y digo permitía porque a los hoteles y restaurantes se les dio este beneficio por reactivación económica. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, entonces, profesora, si yo, por ejemplo, antes vendía un arroz con mariscos a 30 soles, hasta antes de la entrada de vigencia de la ley 32387, si yo vendía un arroz con mariscos en un restaurante que sí se acogió a este beneficio, estamos hablando, profesora, que de esos 30 soles, básicamente, solamente 27 eran para mí porque el resto era una mezcla, ¿no? Entre IGB e IPM, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, hasta antes de la vigencia, o sea, hasta el 2025 teníamos base imponible, teníamos IGB del 8, IPM del 2 y teníamos el total que figuraba en el comprobante de pago. Y le estoy hablando desde la perspectiva del vendedor, o sea, desde la perspectiva del que emite el comprobante. Con la vigencia de esta norma, señores, con la vigencia de esta norma, tenemos que hacer una reestructuración, ¿correcto? Porque, a ver, nosotros seguiremos cobrando los 30 soles. Bueno, los precios de la carta los pone usted, no los pongo yo. Usted sigue cobrando los 30 soles porque la idea cuando salió la norma, cuando salió la ley 31556, la idea era que usted bajara el precio de sus productos, bajara el precio de su carta, no necesariamente, ¿cierto? La idea era que en este caso usted se quede con más de lo que estaba cobrándole al cliente, ¿no? Entonces, en este caso, bajo la nueva ley, la ley 32387, que la voy a colocar por acá, yo lo voy a dividir entre 1.10. Yo lo voy a dividir entre 1.10. Ya no, ¿verdad? Yo lo voy a dividir ahora para ver cuál es la base grabada. Yo lo voy a dividir ahora entre, vamos a ver acá. Yo lo voy a dividir ahora entre 1.15. ¿Cierto? 1.15. Por lo tanto, ¿cuánto corresponde ahora que el cliente en este caso me pague por el IGB y el IPM ahora con una tasa del 10.5? Ahora, usted,
probablemente siga cobrando lo mismo. Usted probablemente siga cobrando el arroz con mariscos a 30 soles. La diferencia es que ahora ya no le toca a usted 27,27, sino que ahora a usted le toca 27,15, por la diferencia que obviamente impacta el tratamiento del IGB y del IPM cuando ya aumenta al menos un 0,5%, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la problemática respecto a esta situación? La problemática es que a pesar que, en este caso, esta ley está vigente desde enero 2026, la problemática es cómo se ha boleteado, cómo se ha facturado en 2026. Yo le pregunto al público, en enero del 2026, en enero, ¿estaba en SUNAT la opción de que tú puedas boletear al 10,5 o el cambio recién SUNAT lo ha hecho en este mes de febrero? ¿Qué me dice el público acá en el chat? No estaba, ¿cierto? O sea, ni siquiera se podía. O sea, imagínese ya en el remoto caso que usted diga, no, yo he leído la ley 32387, yo sé que el IPM ha subido, pero ¿qué podía hacer usted si la SUNAT no permitía el cambio ni en su portal ni en la facturación electrónica para los que usamos sistemas? Yo le cuento un caso un poco anecdótico, ¿no? Yo le cuento muy bien, Katia, recién a partir del 7 de febrero, ¿no? Yo le cuento que yo actualmente veo la contabilidad de 2 restaurantes, ¿ya? Entonces, cuando yo me entero del cambio, o sea, que ya la SUNAT permitía el cambio, le escribo a la dueña y le digo, coordina con tu sistema para que hagan el cambio al 10,5, ¿no? Y el chico del sistema, que no es contador, es ingeniero, con el respeto que se merecen todos los ingenieros. Mi esposo es ingeniero, pero yo no me meto en sus cosas. El punto es que el ingeniero dijo que yo estaba equivocada y primero dijo que esa ley no existía. Le mandé la base legal, o sea, estábamos hablando el ingeniero y yo por intermedio de la dueña, ¿no? El ingeniero, que creo que en ese momento, no sé, creo que se creyó contador, me dijo primero que la ley no existía y me mandó una captura de ChatGPT, primero, ¿ya? Y luego, cuando yo le mando la base legal, ¿no? Cuando yo le mando la base legal, me dice, no, pero eso no es para todos. Y luego, como tercera pregunta, porque eso fue, si no me equivoco, un día sábado, ¿se acuerda? Me dijo, el lunes voy a ir a SUNAT. Entonces, ahí ustedes me veían discutiendo con el ingeniero que no conozco mediante la dueña, porque me mandó a leer y me dijo que yo estaba equivocada. Incluso hicieron dudar al dueño, ¿no? Hicieron dudar al dueño porque él ese fin de semana se fue a comer como a 2 restaurantes y me acuerdo que yo en pleno domingo en la playa me manda un mensaje en WhatsApp y me dice, Angélica, pero mira, me acabo de ir a comer a este restaurante grande y mira, dice IGB 10%. Luego me manda en la noche otro y me dice, Angélica, creo que el ingeniero tiene razón, ¿ah? Porque estos restaurantes son grandes y están aplicando la tasa del 10. Yo ya para no hacerme hígado le digo, mira, para que estés más seguro, si quieres, llama a la SUNAT. Si quieres, llama, consulta, acércate a su oficina. Y el lunes me llama y me dice, Angélica, el ingeniero dice que disculpa, que sí, que tenías razón, sino que él no sabía nada, pero que ya va a ver la manera de poder justamente arreglar esta situación en la comilla o en la situación de aquí para adelante, porque lo que ya está facturado ya no se puede modificar, ¿correcto? Entonces, para este periodo de enero, yo he entrado al CIRE de este contribuyente y si mi memoria no me falla, ha tenido ventas, es un restaurante pequeño, ¿ah? 31,500 ha boleteado en enero, ¿ya? 31,500 como base imponible. Entonces, si tú revisas el CIRE de cualquier restaurante en enero, que se haya acogido a la ley 31556, porque venimos diciendo que no todos lo han hecho, si usted revisa el CIRE, va a encontrar
estos montos, ¿no? Bajo la tasa del 10%, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice la SUNAT, no? Que ya modificó el PDT 621. ¿Qué es lo que dice, Angélica? Tú vas a declarar tu CIRE con periodo enero 2026. Pero al momento que tú hagas tu PDT 621, no va a coincidir, pues, porque recuerde, señores, recuerde que el CIRE y el PDT no siempre coinciden, porque el CIRE es el registro que se basa en los comprobantes emitidos y recibidos. Ojo, y el PDT 621 tiene una tarea muy distinta. El PDT 621 lo que permite es la determinación de las obligaciones tributarias, y las obligaciones tributarias, señores, no se van a medir siempre por la emisión del comprobante de pago. Habría que leer el artículo 5 del reglamento para que usted me pueda entender. El punto es que el CIRE y el PDT para enero no van a cuadrar. No van a cuadrar porque lo que yo tengo que hacer es hacer esto. Lo que yo tengo que hacer es aplicar la tasa del 10.5, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, profesora, pero yo voy a perder. Yo voy a perder porque mis clientes solamente me han pagado el IGB que dice en el comprobante, que es el del 10%, ¿cierto? Y yo a SUNAT voy a tener que liquidarle los impuestos en base a un IGB del 10.5. Por ejemplo, en este caso yo estaría perdiendo 157,50. Y no me parece justo, dirán los contribuyentes, ¿no? Entonces, la opción 1, que es la que dice la SUNAT, la opción 1 es decir, ¿sabes qué? Aplica tu misma base, pero con el porcentaje del 10.5 y tú asume la diferencia de IGB. Esa es la opción 1, ¿ya? Ahora, hay otros colegas también que dicen no, tú aplica la opción 2. En el PDT 621, haz como el cangrejo, dicen por ahí, ¿no? Haz como el cangrejo. ¿Qué significa esto? Que si tú has cobrado 34,650, divide esto como lo hacíamos arriba, ¿se acuerda? Dividíamos entre 1,18. Ahora usted divida entre 1,15 y usted haga esto, dice, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos hacer, a ver, permítame, deberíamos hacer la primera opción o deberíamos hacer la segunda opción. ¿Por qué? Porque en este caso yo le pregunto a usted, ¿usted le ha cobrado a sus clientes más IGB? O sea, ese 0.5, ¿usted se lo cobró? No se lo cobró, ¿cierto? No se lo cobró. Entonces, mire, dese cuenta aquí, dese cuenta acá, que lo que estamos haciendo nosotros en esta opción 2, que le estoy poniendo de otro color, es modificar la base imponible, mire, ve. Porque en este caso la base imponible, según CIRE, es 31,500. En este caso, según la primera opción, la base imponible es la misma. Pero la opción 2 me dice no, divídelo, ¿correcto? Porque tú no le has cobrado en este caso de más a tu cliente. Entonces, la SUNAT, ¿por qué opción creen que se está yendo la SUNAT? ¿Por qué opción cree que se está yendo la SUNAT? ¿Por la opción 1 o por la opción 2? Por la 1, ¿cierto? Correcto, la SUNAT se está yendo por la opción 1. La SUNAT dice, mira, si tú no le cobraste el 10.5 a tu cliente, ese no es mi problema. Liquídame los impuestos, liquídame bajo la tasa que tú debiste haber cobrado, que es la del 10.5. Esta opción de aquí es la que la SUNAT está planteando como válida, ¿correcto?
Porque la SUNAT nunca va a perder. Bueno, en este caso, chicos, la diferencia sinceramente no es tanto porque estamos hablando de 31.500. Pero yo he visto restaurantes que facturan 300.000 soles. Hagamos un ejemplo con 300.000. ¿Qué le parece? Para ver de cuánto estaríamos hablando. ¿Le parece? Hagamos un ejemplo de 300.000 para que usted sepa en hoteles más grandes de cuánto estaríamos hablando. Por ejemplo, si un hotel factura o ha tenido ingresos por 300.000 más IGB, estaríamos hablando de 1.500 de diferencia, ¿ya? Dice, ¿cuál es la base legal de la opción 1? Mira, estimada Shirley, la base legal de la opción 1 básicamente es el cambio que ha habido en la ley 32.387. Ahora, la ley, obviamente, señores, nunca se puso en la situación de que los facturadores no iban a modificar, no iban a plantear ese cambio. Yo le pregunto, si el facturador hubiera cambiado desde el día 1, usted como restaurante, ¿habría aumentado el precio de sus comidas por este cambio? ¿Usted habría aumentado el precio de su carta con este cambio? HP dice que sí, profesora, yo sí habría aumentado. Si yo antes cobraba 30 soles en un arroz con mariscos, le voy a aumentar el 0.05%, dice él. Y habrán otros que no hubieran aumentado, ¿no? No aumentaron, exacto, ¿no? Yo no le puedo subir el precio porque yo no voy a perder mis clientes. Simplemente lo que yo habría hecho es modificar el comprobante, nada más. Entonces, lo que yo hubiera hecho es seguir cobrando el mismo precio, ¿correcto? Pero en este caso ahora con la tasa del 10.5, ¿no? Entonces, esta opción 1, lo que a ti te está planteando es que tú has recaudado 331.500. Y yo le pregunto, a su banco, en su caja, ¿entró 331.500 o a su caja entró 330.000? ¿Qué entró a su banco? ¿Qué entró a su caja? ¿Los 330.000 o los 331.500? 330.000, ¿cierto? Muy bien. O sea, hasta aquí estamos de acuerdo. A mi banco, a mi caja, me ha entrado 330.000 soles. Yo no le cobré a mi cliente esta diferencia. ¿De dónde saldría si yo lo liquido? Va a salir de mi plata. ¿Por qué? Porque yo no le cobré al cliente ese monto. A mí solamente me han cobrado 300, a mí solamente, perdón, me han pagado 330. Es como si usted, chicos, hubiera cobrado el 18% y la SUNAT, en un ejemplo, lo obligará a que usted liquide con el 19%. Usted como contribuyente estaría asumiendo esa diferencia, porque recuerde que en una operación normal, el que asume el IGB no es usted, es el cliente, el consumidor final el que lo paga. El problema es que el IGB entra a nuestras cuentas bancarias y por eso creemos que nos pertenece, pero el IGB realmente es del consumidor final, ¿me entiende? Entonces, a mí, le soy honesta, sí me parece lógico la posición de algunos contadores que me dicen, Angélica, pero si tú haces la opción 1, que es la que te está obligando SUNAT, si tú llamas, si tú consultas al chat, todos te van a decir lo mismo. Opción 1, la misma base, pero con una tasa mayor. Entonces, hay algunos contadores que tienen una posición que me parece también lógica y dicen, Angélica, pero ¿cómo yo voy a pagarle a SUNAT un IGB que el cliente no me pagó? Porque no me permitía el facturador hacerlo, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tiene cierta lógica, porque si yo liquido bajo la opción 2,
yo estaría diciendo simplemente, SUNAT, te estoy trasladando el IGB que mi cliente, en este caso, realmente me ha cancelado, ¿ya? El problema, señores, el problema es que la ley es la ley y la ley se aplica para la determinación de la obligación tributaria independientemente de lo que diga el comprobante de pago, señores. Entonces, si ustedes me piden mi opinión, mi humilde opinión, yo, por ejemplo, voy a declarar con la opción 1, a menos que SUNAT se pronuncie el lunes, que es la primera fecha de vencimientos, y nos pueda quizás sacar algún comunicado, alguna explicación, porque les soy honesta, la opción 1 es la menos riesgosa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en esto, chicos, no, la SUNAT, les soy honesto, no lo tiene clara, no lo habían medido, quizás no se hubieran puesto, porque acá el problema también radica en ellos, porque el comprobante no permitía aplicar un porcentaje como el 10.5, los facturadores no permitían hacer ese proceso, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, si me preguntan a mí lo que yo voy a hacer, yo voy a liquidar bajo la opción 1, que todavía no he declarado, valga la redundancia. Yo todavía, el primer cliente que tengo tiene RUC 1, por lo tanto recién su CIRE está venciendo el lunes y su PDT el martes, y justamente estoy esperando hasta el final para ver si SUNAT se pronuncia de alguna otra manera, ¿ya? Estoy leyendo ahora sus comentarios. Dice, SUNAT ya se pronunció, dice que se respete lo cobrado. Dice, ¿cuándo se pronunció? Hoy día. Estoy leyendo sus preguntas. No. La SUNAT, chicos, la SUNAT, ¿cómo se ha pronunciado? Primero, modificando la tasa del 10.5 en el comprobante. Eso fue lo primero que hizo. En la emisión de comprobantes cambió la tasa. Lo segundo que hizo fue en el PDT 621 ya aparece la opción del 10.5, porque primero lo había cambiado en el comprobante, pero todavía no había modificado el PDT, ¿correcto? Por lo tanto, ese fue el segundo cambio que hizo, pero que haya sacado una comunicación formal sobre el tratamiento, no. Lo único que hemos hecho es llamar, comunicarnos con ellos y ustedes pueden seguramente darme o no darme la razón, pero en las consultas que hemos hecho, los trabajadores de SUNAT dicen, no, aplica la misma base, pero a un 10.5, lo cual generaría un perjuicio en el contribuyente, ¿ya? Entonces, muy bien, Shirley, esto es para las ventas, ¿correcto? Esto es del lado del que es del restaurante, del hotel, del que ha emitido el comprobante. Pero también nosotros tenemos una situación al revés, ¿no? Quizá nosotros no seamos un hotel o un restaurante, pero nosotros sí le compremos o hayamos hecho alguna adquisición a un hotel o a un restaurante por diversos motivos, ¿no? Quizás por un gasto de representación, quizá por viáticos, quizá por un evento corporativo. El punto es, señores, de que la duda también surge para las compras, ¿no? Porque, profesora, si están, o sea, ¿no? Algunos me dicen, si la SUNAT dice al que vende que aplique una tasa del 10.5, me imagino, dirán por ahí, que al que compra también, ¿verdad? Pareciera que esa era la lógica, ¿no? Porque si no, ustedes podrán decir, no, profesora, pero sería injusto, pues. ¿Por qué al que venden le obligan a pagar el IGB del 10.5, o sea, a liquidar sus impuestos bajo el 10.5? ¿Y por qué a mí que estoy comprando no me aplican la misma lógica? Es que, señores, son dos temas distintos. Primero, ¿ya? Para que tú tomes el crédito fiscal de un comprobante, primero, señores,
tienes que haberlo anotado en tu registro de compra, ¿cierto? Y eso responde a un requisito formal para la toma del crédito fiscal. El requisito formal para que tú tomes un crédito no es que tengas la factura, es que lo hayas anotado, es uno de los requisitos, que lo hayas anotado en el registro de compras, en este caso electrónico, mediante el CIRE, ¿no? Ese es el requisito formal para que tú puedas tomar el crédito fiscal. Hay varios más: detracción, bancarización, requisitos sustanciales, pero no vamos a ahondar en eso. Yo quiero hablarles del requisito formal de la anotación en el registro de compras electrónico. ¿Listo? Entonces, le pregunto, cuando usted anote su factura de consumo en restaurante, ¿qué tasa usted pagó? ¿Qué tasa dice en el comprobante de pago? Para compras, ¿ah? ¿Qué tasa dice en la factura? ¿Qué tasa dice? 10%, ¿cierto? 10%. Muy bien, 10%. Entonces, en primer lugar, usted no podría tomar el 10.5 porque el comprobante no decía 10.5 y además porque usted no pagó el 10.5. Entonces, ¿cómo va a tomar más IGB del que dice el comprobante y del que usted pagó? Por lo tanto, la posición de SUNAT es que los que hemos comprado a hoteles y restaurantes solo tomemos el crédito fiscal en base a lo normal, que es el 10%, ¿ya? Eso para los que me preguntan sobre el tema de las compras, ¿ya? Dice, SUNAT ya se pronunció, tengo contactos, enero se declara con el 10 y el febrero con el 10.5, no, imposible, Enrique. Imposible, le diría yo. Es que eso es imposible porque SUNAT no podría contradecir lo que dice la norma. Y la norma es clara. El IPM subió a partir del 1 de enero del 2026. Y vuelvo a repetirles, el nacimiento de la obligación tributaria no se mide por el comprobante de pago. O sea, quiere decir, a ver, chicos, quiere decir que si yo hoy día vendo 1.000.000 y emito el comprobante el otro mes, ¿yo voy a tributar el otro mes porque yo emití la factura el otro mes? No, yo tengo que tributar en el mes en el que nació la obligación tributaria, independientemente de si emití o no emití el comprobante de pago. Ojo. Entonces, bajo esa premisa, independientemente de el comprobante de pago, usted debe liquidar sus impuestos en base al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, yo le aseguro, Enrique, le aseguro con toda certeza que es imposible que SUNAT diga que en enero se va a tributar con el 10, o sea, que usted le va a colocar el 10. No, lo que sí podría ser una situación de duda, quizás, es la forma en la que vamos a colocarlo en la base imponible. Eso sí podría ser una situación de análisis, pero que usted me diga que vamos a tomar esta opción tal cual el CIRE, eso le aseguro que no va a pasar, ¿ya? ¿Qué más me dice? Estoy viendo sus preguntas. El PDT 621 está configurado al 10.5 para el cliente. Sí, Doris, pero tú no puedes tomar un crédito fiscal que no has tomado, que no has pagado, perdón. No lo voy a hacer y no lo recomiendo que lo haga. Sería contradecir el requisito formal de la toma del crédito fiscal, ¿ya? Cámbialo manualmente, sí. Conclusión, en la contabilidad de restaurantes, las compras van al 18 y las ventas al 10.5. Sí, Enrique, eso ha sido desde antes, ¿no? Porque en ninguna parte del reglamento de la ley 31556 menciona que los restaurantes no van a poder tomar el crédito fiscal del 18. No lo dice por ningún lado. Solamente habla del débito fiscal, solo habla del IGB de las ventas. Por lo tanto, lo que hacen los restaurantes que aplican la ley 31556 hasta antes del cambio,
lo que hacen es liquidar sus compras con el 18 porque ellos pagaron el IGB del 18, pero solo cobraron el IGB del 10, que ahora es el 10.5, ¿ya? Dice, pero en el PDT 621 sale también el 10.5. Claro, podrá salir JC Asesoría. Puede ser, porque recuerden que es un sistema. Recuerden que lo han hecho, lo han modificado las casillas. Pero yo no me atrevería a tomar un crédito fiscal que yo no he pagado y mucho menos que no está disgregado en el comprobante. Es que recuerde que el análisis no es el mismo para ventas que para compras, ¿ya? ¿Qué más dice por acá? Creo que es injusto, dice HP, que este incremento es para los emprendedores y no para las grandes corporaciones. Bueno, este incremento HP es para todos aquellos negocios que estén aplicando la ley 31556. El requisito formal está en los libros electrónicos, el CIRE. El requisito formal, estimado JC Asesoría, para las compras es que estén anotadas en el registro de compras y también el requisito formal es que esté disgregado el IGB, ¿ya? En el Declarar Fácil ya cambiaron la tasa, correcto, Miriam, no fue automático, no fue el mismo día que cambiaron la tasa en la facturación, pero ya hicieron el cambio. Entiendo que anticipándose a los vencimientos mensuales, que por cierto ya arrancan el día lunes, ¿ya? JC Asesoría dice, respecto a las compras, ¿habrá una diferencia? Sí, seguramente, Asesoría, ya lo hemos conversado sobre mi posición sobre las compras, ¿ya? Dice, pero si tú eliges la opción 1, dice Edson, si tú eliges la opción que la SUNA está proponiendo, no te va a cuadrar bancos, no te va a cuadrar caja, es correcto, Edson, no te va a cuadrar la caja, porque evidentemente tú vas a tener 1.500 como débito fiscal en la 40, en el haber, y en este caso, ¿cómo lo vas a conciliar en tu balance de comprobación? Porque evidentemente, si tú le colocas la 12.12.1, quiere decir que tu cliente te está debiendo el 0.5, pero el cliente ya se fue, el cliente ya consumió. Dígame usted algún restaurante que venda el crédito, ¿no? Normalmente es de consumo inmediato. Dice, el PDT 621 para clientes que pagaron 10% va a declarar esa tasa. Doris, ya le comenté cuál es mi posición para la declaración de impuestos de enero, ¿ya? ¿Me puede repetir la opción 1, María? La opción 1 que está proponiendo la SUNAT es que tomes la misma base imponible y le apliques la tasa del 10.5, haciendo que obviamente te veas perjudicado, porque lo que la SUNAT dice es, si tú no le cobraste el 10.5 a tu cliente, ese es tu problema, no el mío, ¿ya? Shirley ya respondía a su pregunta sobre el tema de la venta y de la compra. Ya. Dice por acá, pero ¿de quién es el error? Uy, chicos, si vamos a buscar culpables, yo me atrevería a decir que el error es de todos, ¿no? De la SUNA por no actualizar su sistema. Quizás por ahí que los colegios de contadores pudieron presionar un poco a la SUNA para que emita un comunicado antes de que acabe el mes, ¿no? Antes de que acabe el mes para que los restaurantes puedan quizás adelantarse un poquito y pensar qué es lo que iban a hacer, pero no se pronunció el Colegio de Contadores, la SUNA tampoco se pronunció, nadie se puso a pensar en eso hasta que la SUNA se acordó que existía la ley 32387, ¿no? A ver, estoy leyendo, chicos, sus preguntas, Dice, ¿por qué no declararía en PDT como lo hago en el CIRE? Ya que finalmente la causa que originó esto no es de competencia del contribuyente. Es que vuelvo a repetir, estimada Leonela, que nosotros no declaramos impuestos, o sea, estimados,
el nacimiento de la obligación tributaria es un aspecto relacionado, sí, pero no indispensable el hecho que tú hayas emitido el comprobante pago. Vuelvo a repetir, si tú vendes un producto o recibes el dinero, en ese momento nace la obligación tributaria y deberías emitir el comprobante. Pero aún así no lo emitas, en ese momento nació la obligación tributaria, ¿correcto? Entonces, bajo esa premisa, puede ser que tu comprobante de pago esté mal, pero el nacimiento de la obligación tributaria se realizó cuando tú hiciste la venta de los productos en este caso, ¿no? Entonces, la ley está, ¿y quién contra la ley? O sea, ¿quién puede en este caso decir que por un problema de facturación no se va a aplicar lo que la ley está diciendo? Vuelvo a repetir, la tasa del 10.5 está. Acá el problema es cómo yo lo voy a colocar en mi PDT 621. De que no va a coincidir el CIRE con el PDT, estamos todos de acuerdo que no va a coincidir. El problema es ¿qué hago? Divido lo que yo he cobrado entre 1.105 para en este caso no perjudicarme tanto, o en este caso hago lo que dice la SUNAT, opción 1. Opción 1 es lo que dice SUNAT y la opción 2 es lo que uno normalmente va a ser a partir de febrero, porque muchos restaurantes no van a aumentar sus precios. Lo que van a hacer simplemente es modificar su comprobante electrónico, ¿ya? A ver, ¿qué más me dicen, chicos, en el chat? Estoy leyendo sus preguntas. Dice por acá. A ver, estoy viendo las imágenes. Dice, para que los comprobantes rechazados puedan ser procesados correctamente, deberán reenviarse aplicando la tasa del 10%, siempre que se aplique dentro del plazo de los 3 días, ¿ya? A partir del 15 de febrero de las 12 horas, los documentos de los negocios deben emitirse con el 10.5, claro, ¿no? Porque imagínate que la SUNAT quiera sancionarte porque en enero emitiste mal el comprobante de pago, ¿no? Lo que dice la SUNAT en su último apartado es, mira, ¿sabes qué? Ya arreglé mi sistema, ya de ahora en adelante, por favor, habla con tu facturador, corrígelo, y yo, evidentemente entiendo, no te voy a sancionar, ya que en enero has emitido los comprobantes con una tasa incorrecta, ¿ya? Dice, a partir de dicha fecha corresponde aplicar la nueva tasa del 10.5, pero esa información que usted me está comentando no la veo desde una página de la SUNAT. Lo que yo veo, estimada Nancy, lo que yo veo es que esta es una publicación pareciera de una OCE, ¿no? Porque dice, como OCE debemos adecuarnos, ¿no? Como OCE debemos adecuarnos. Entonces, la OCE no es una entidad oficial, la entidad oficial es la SUNAT, ¿correcto? Y hasta ayer su posición era distinta. Bueno, hoy día no trabajan, pero hasta ayer su posición era respetar el 10.5. ¿Ya? Dice, dice por acá, perdón, a ver, me estoy leyendo sus preguntas, ¿ya, chico? Me confirma Nancy, porque lo que me ha mandado usted no es una comunicación de SUNAT, es una comunicación de una OCE y son entidades distintas, ¿ya? Dice, en el caso se declare el mismo monto el CIRE con el 621, ¿SUNAT emitiría multa? Muy buena pregunta, Angeli. Imaginémonos que nosotros hacemos caso omiso al 10.5 y nosotros declaramos lo mismo, el mismo IGB que nosotros hemos recaudado. ¿Podría SUNAT decir que el IGB no corresponde a la tasa aplicable de enero? Y podría en este caso emitir multa por tributo omitido.
Anli, usted podrá hacer la reclamación que usted crea necesaria, que me imagino que habrán contribuyentes que sí se arriesguen. La pregunta, Anli, es, ¿va a tomar ese riesgo? Depende de usted. Hasta ayer la posición de SUNAT era una sola, estimada Nancy, ¿ya? Dice, el registro de ventas no va a cuadrar porque se emitió el comprobante del 10. Es que, a ver, estimados, ¿en qué momento dije que el CIRE lo tiene que cambiar? El CIRE no lo puede cambiar, señores, porque el CIRE usted lo hace en base a los comprobantes de pago que usted ha emitido. Entonces, en ese orden de ideas, el CIRE usted lo declara con la tasa del 10% porque esa fue la tasa con la que usted emitió sus comprobantes electrónicos. El tema de la declaración del CIRE no está en discusión hoy, señores. Lo que está en discusión es la determinación del PDT 621, ¿correcto? ¿Ya? Si no hago la opción 1, tendré multa, dice JC. Como le vuelvo a repetir, SUNAT podría indicarle tributo omitido, pero en este caso, como le digo, la opción 2 también es razonable y usted tendría que pelearlo en un recurso de reclamación y, ¿por qué no?, hasta en el tribunal fiscal. La pregunta es, ¿está dispuesto a asumir ese riesgo? Dice, en los restaurantes, un plato de comida, por ejemplo, tiene un valor de 20 soles. Ya está incluido el impuesto. Por supuesto, cuando tú cobras 20 soles por un arroz con mariscos, 30 soles por un arroz con mariscos, tú no le dices al cliente, esta parte es mía y esta parte es IGB. Tú le das el precio final que se supone que ya está incluido el impuesto, ¿ya? ¿Qué más dice? Ya está incluida, dice. Sí, ya está incluida. A ver, ¿qué más me dice? En este caso, se ha considerado el 10. Dice, y así se giró el comprobante. Claro, Mari, lo que usted me está diciendo es la opción 2, ¿no? La opción 2, el contribuyente dice, ya, en este caso, yo modifico mi PDT 621, pero el contribuyente dice, yo no te puedo liquidar, correcto, y no puedo asumir un IGB que mi cliente no me ha pagado, ¿correcto? Pero lo que dice la SUNAT es, yo qué culpa tengo que tú no le hayas cobrado el porcentaje adicional a tu cliente. Y ese es el debate que justamente ahorita estamos haciendo, porque la posición de la SUNAT es la posición 1, señores. Hasta ayer era la posición 1, ¿ya? ¿Qué pasaría, dice Samuel, si el contribuyente cambió su facturador con la nueva tasa del 10.5 y sí cobró de acuerdo al cambio? A Samuel, pero el facturador sí logró enviar los comprobantes al 10.5 a SUNAT porque te rechazaban los comprobantes, ojo, ya que SUNAT no había cambiado sus parámetros en la web. Entonces, me parece raro lo que usted me indica porque no permitía hacer ese cambio, ya que ni siquiera en su propio sistema se había hecho el cambio, ¿ya? Si SUNAT se lava las manos, entonces ese 0.5 no se puede aplicar como una detracción en el PDT para compensar esa pérdida. Bajo ningún caso, estimado Redmi, no. Eso que usted me está proponiendo, no lo considero una opción viable, no, ¿ya? No lo considero una opción viable. A ver, por acá, Nancy nos está emitiendo una foto y dice, estimados clientes, en relación con el cambio, pero esta es es el portal de la SUNAT, Nancy. ¿Es el portal oficial de la SUNAT? Noticias SUNAT, no, dice, estimados clientes, porque no creo que la SUNAT se refiere a ustedes como estimados clientes, ¿no? ¿Ya? Dice, dice,
La imagen que nos ha enviado Nancy dice que el 5 de febrero SUNAT remitió un archivo Excel indicando que los cambios entraban en vigencia desde el 1 de enero. Sin embargo, esta información no resultaba consistente. Dice, tras una actualización de dicho archivo, como OCE, procedimos a adecuar nuestros sistemas. El día de hoy SUNAT nos ha informado que la tasa se mantiene hasta el 15 de febrero. Sí, pero no es una comunicación formal, Nancy. Quizás el lunes podrían sacar una comunicación formal, ya que la única forma de tener información ha sido mediante su web o mediante llamada, pero hasta el día de ayer la posición era la opción 1 que yo le estoy mostrando, Nancy, ¿ya? Dice María, yo tomé la opción 2, los jefes se fueron y ese fue el dinero que me dejaron. Bueno, María, lo que yo le estoy diciendo es que es cuestión también, estimados, de análisis, ¿no? Pero si usted se arriesga y SUNAT lo notifica, pone su recurso y lo pelea hasta el Tribunal Fiscal, ¿no? ¿Era posible cobrar el 10.5 en enero? Es que ¿quién te iba a pagar un 10.5 si en tu comprobante salía el 10? Es como que tú le quieras cobrar a alguien el 19 cuando en el comprobante dice 18%, ¿no? Claro, los rechazaba los comprobantes, pero como ya me lo habilitaron, seguirán rechazados. Yela, una vez que los comprobantes son rechazados, ya tienen un CDR con esa respuesta. No puedes volver, o al menos el sistema de SUNAT no te permite enviar un comprobante rechazado otra vez. Para que tú corrijas un comprobante que ha sido rechazado, tendrías que emitir uno nuevo, a menos que ellos modifiquen para que se permitan enviar los comprobantes que en su momento fueron rechazados, ¿ya? Dice Artura, como contribuyente, mis precios yo los determino, dice. Lo puedo aumentar o dejar al mismo precio. Es correcto, Arturo, porque los precios los pone la empresa o el negocio. Mis precios no dependen del IGB y yo tomaré la opción 2. Es que, Arturo, en este caso, su posición tampoco es ilógica. ¿Por qué? Porque usted, como bien dice, podría para este mes febrero mantener su precio, ¿correcto? Y no trasladárselo al cliente, ¿correcto? Pero como le digo, sí está el riesgo de que SUNAT lo pueda multar y tendría usted que defenderse en un recurso de reclamación, vuelvo a reiterar, pero la posición depende de ustedes, el riesgo que ustedes quieran tomar, ¿ya? Dice Yela, esto me salía, claro, estimada, porque SUNAT no había hecho el cambio en sus servidores todavía, ¿ya? ¿En qué consiste la opción 1 y la opción 2? Mari, ya lo expliqué. Vuelvo a repetir, chicos, porque ya estoy que me paso la hora. Mire, son 11:10, recién me doy cuenta. En conclusión, ¿cuál es la ley que aumenta la tasa del impuesto a promoción municipal? La ley 32387, ¿correcto? Esta ley 32387 va a impactar para aquellos hoteles y restaurantes que se acogieron al IGB de la ley 31556, porque hemos conversado que no todos los hoteles y restaurantes aplican dicha tasa. Ojo. Ahora, bajo esta línea de ideas, el CIRE no se va a modificar, porque el CIRE ya está hecho en base a los comprobantes emitidos con la tasa del 10. El CIRE usted lo va a declarar tal cual está en su CIRE, siempre verificando correlativos, siempre verificando comprobantes rechazados, siempre verificando que cuadre con su facturador, ¿ya? Usted el CIRE lo declara tanto en ventas como en compras, verificando requisitos formales, sustanciales, de tracción, bancarización, como siempre lo ha venido haciendo. Eso no se va a modificar. Lo que hemos analizado el día de hoy es cómo la tasa del 10.5 va a impactar en el PDT 621. La posición de SUNA hasta ayer, ¿cuál era? La posición de SUNA era la misma base imponible, tómala en la casilla,
pero ahora bajo una tasa del 10.5. Por lo tanto, esto te va a generar una diferencia y esa diferencia la vas a asumir tú por haber cobrado menos de lo que corresponde. Esa ha sido la posición de SUNAT hasta el día de ayer en sus canales oficiales telefónicos y creo que tienen un chat en la web también. Pero está la opción 2. La opción 2, señores, que no va a modificar el total porque tú has recaudado, bajo este ejemplo, a tu cuenta bancaria ingresó 330, ¿correcto? Entonces, bajo este ejemplo, ¿qué es lo que dicen algunos en la opción 2? Dicen, no, yo le voy a bajar a mi base imponible, yo no le voy a poner 300 porque si yo divido el total entre 1.105, entonces mi base imponible baja y por lo tanto de esta manera yo cuadro y llego a al mismo monto que yo he cobrado, ¿correcto? Entonces, bajo esta premisa, la discusión era ¿qué hago? ¿La opción 1 o la opción 2? La posición de la SUNAT es la opción 1 y algunos tienen la posición 2. Hasta el momento todavía no hay una posición que contradiga la opción 1, es la posición de SUNAT. Ahora, obviamente, si usted toma la posición, la posición 2, sí le podrían notificar por tributo omitido, pero el hecho que usted lo multen no quiere decir que hasta ahí llegó, porque usted tiene la opción de defenderse en tribunal fiscal, primero con un recurso de reclamación y luego llegar a las instancias correspondientes, ¿correcto? Que por ahí quizá pueden haber empresas que asuman la opción 2 con el riesgo que eso corre. Y dijimos que en el tema de las compras, bajo requisito formal, yo no podría tomar un IGB mayor al que he pagado ni mayor al que yo he anotado en mi registro de compras electrónico. Señores, para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes esta mañana de sábado. Yo espero que hayan entendido todo el contexto en el cual yo los he ubicado y los invito a que se queden esta mañana con Flor para que les pueda brindar mayor información sobre el detalle del seminario que estamos lanzando, no solamente para ver la tasa del 10.5, sino también para evaluar si los contribuyentes están bien acogidos a la ley 31556. Y ahí le voy a comentar, como se lo dije al principio, esta cacería que está haciendo a ciertos contribuyentes que por años, porque esto ya tiene bastantes años, han venido aplicando la tasa del 10 y que SUNAT la está desconociendo. También es un buen pretexto para recordar y para reevaluar la situación de nuestros clientes. Gracias, Flor, por la invitación. Muchas gracias a todos